Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la mesa redonda virtual de la empresa Ferreira Dapià, consultoría tecnológica y eventos. Es 25 de febrero del año 2021 y vamos a empezar una mesa redonda que se titula El voluntariado en seguridad y emergencias, donde expertos del sector de la seguridad y las emergencias nos hablarán de la actualidad del voluntariado, como se ha visto afectado por la pandemia, y las previsiones para este 2021. Esta es una mesa redonda virtual que está enclavada en la programación del Tech for Secure, que es el Congreso Internacional de Seguridad y Emergencias, de Tecnología para la Seguridad y las Emergencias. Bienvenidos a todos los oyentes. Agradecemos mucho al Club Empresarial y Ejecutivo de Galicia y a Radio Spectrum Networks por patrocinar esta mesa. Voy a pasar a presentaros a los invitados. Está con nosotros Cristina Feital García. Hola, Cristina. Hola, buenas. Gracias por invitarme. Bienvenida. Es la encargada de recursos humanos de voluntarios en la Unidad de Recursos Voluntarios de Protección Civil, Subdirección General del SAMUR, Protección Civil de Madrid. Cristina Feital cuenta con más de 18 años de experiencia en el Departamento de Protección Civil, ocupándose de los recursos humanos voluntarios, además de haber trabajado durante 4 años en la Central de Comunicaciones. Cuenta con una amplia experiencia en numerosos dispositivos de riesgo previsible, tanto en organización como en coordinación de desarrollo desde el punto de vista de la protección civil y de sus competencias en la ciudad de Madrid. Nos acompaña también David Ferrero Gutiérrez. Hola, David, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con tan buenos compañeros con los que hemos compartido tantas experiencias, además. Bienvenido. David es portavoz del BOST Madrid, Virtual Operations Support Team. Bueno, soporte de operaciones en virtuales, vamos. Después nos va a explicar bien de lo que se trata. David Ferrero es portavoz y vicepresidente del equipo de voluntarios digitales en Emergencias BOST Madrid. Es especialista en comunicación en entornos digitales y gestión de crisis, voluntario de protección civil con más de 10 años de experiencia y director de seguridad, especializado en grandes eventos. También colabora como experto en el programa De Cero al Infinito, de Onda Cero, y es docente en la Escuela Nacional de Protección Civil. Nos acompaña también Antonio Nogales Rodríguez. Buenos días, Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Igual, un saludo a todos y un placer estar aquí. Muy bien, Antonio. Antonio es presidente y responsable del GIC, Grupo de Intervención ante Catástrofes de Bomberos Unidos Sin Fronteras. Antonio Nogales es bombero profesional del excelentísimo Ayuntamiento de Huelva y desde agosto de 1997 y es responsable también de la Unidad Canina de Rescate. En el año 2000 se incorpora a Bomberos Unidos, ocupando desde entonces diferentes puestos como responsable de formación, coordinador de cursos iberoamericanos, responsable del área de catástrofes o vicepresidente. Actualmente es presidente y responsable del área de catástrofe de BUSF y de los grupos de intervención en catástrofe de la Red Iberoamericana de Bomberos Unidos, constituida por países como Perú, Nicaragua, Guatemala y República Dominicana. Cuenta con experiencia en proyectos de cooperación y desarrollo de los bomberos en Iberoamérica, en Perú, Nicaragua, República Dominicana, Bolivia, El Salvador, Ecuador y México. Y además cuenta con una dilatada experiencia en intervención en grandes catástrofes tales como el tsunami de Sri Lanka del 2004, la erupción del volcán Tanganawa en Ecuador en el 2006, el terremoto de Haití en 2010 o el supertifón Haiyan en Filipinas en el 2013, entre otros muchos. Nos acompaña también José Alberto Piñeiro, Tubío. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, buenos días. Gracias por la invitación. Encantado de estar con vosotros. Buenos días, Alberto. Es jefe de Servicio de Protección Civil de la Subdirección General de Planificación y Protección Civil, la Dirección General de Emergencias e Interior, vicepresidente de la Consellería de Presidencia de Administraciones Públicas e Xusticia, de la Xunta de Galicia.
Alberto Piñeiro es ingeniero de montes por la Universidad de Santiago de Compostela y máster en desarrollo rural por el University College of Dublín. Trabajó en la defensa contra incendios forestales en la Xunta de Galicia y actualmente desempeña el cargo de jefe de Servicio de Protección Civil en esta administración. Bueno, pues ya todos presentados y aquí estamos. Vamos a intentar aprovechar la jornada para sacar algunas conclusiones. Y yo, el funcionamiento de esto más o menos es, voy a hacer unas preguntas orientativas para que las vayamos respondiendo en la medida de lo posible y generéis vosotros también un enlace entre vuestros comentarios. Podéis hacerlo, no hay un ritmo fijo, ni nadie empieza preferentemente. Es decir, ahora yo hago las preguntas que voy a hacer y el que quiera arranca y nos ponemos de acuerdo así. Desde el punto de vista externo, uno tiene la sensación de que a las entidades de voluntario para la seguridad de las emergencias no se les otorga todo el valor que merecen o el protagonismo que merecen. Solo cuando surgen verdaderas emergencias, catástrofes de gran magnitud, emergencias sanitarias como la que estamos viviendo ahora, parece que ahora sí que se reconoce la labor. ¿Esto es así? ¿Cómo lo reconocéis vosotros desde dentro? A ver quién se coge el primer envite. Venga, Cristina, por orden, por favor. Bueno, yo creo, es que nosotros tenemos la fortuna de poder trabajar conjuntamente voluntarios y funcionarios, ¿no? Somos todos, y yo creo que nosotros tenemos voluntarios que son súper profesionales de la emergencia y de las emergencias, y desde nuestro pensamiento y desde nuestro trabajo, que está enfocado a trabajar multidisciplinarmente, yo creo que sí que tenemos reconocimiento, por lo menos por nuestro ayuntamiento. Es verdad que nos tenemos que reivindicar muchas veces. El color naranja, yo de hecho he pedido mucho, David lo sabe, que somos compañeros hace mucho tiempo y le admiro un montón. He reivindicado mucho el color naranja para que se identifique la tarea como la forma voluntaria, ¿no? Que la tarea la están desempeñando personas que de forma desinteresada están prestando tanto su tiempo como su dedicación como su profesionalidad. Todo el mundo, aquí hay muchísima gente, hay electricistas voluntarios que vienen a hacer servicios y no se montan en una ambulancia, sino que montan un equipo de iluminación en un campamento, por así decirlo, que es un hospital de campaña, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo no puedo decir que no se adquiere ese protagonismo. Sí que nos tenemos que reivindicar de vez en cuando. Solo eso. Bueno, ahí para empezar. Bueno, yo voy a hablar desde el punto de vista del voluntariado de protección civil de Galicia. En Galicia tenemos la suerte de tener un sistema de voluntarios potentísimo y muy imbricado en las zonas rurales, que es donde tenemos más dificultades por nuestra idiosincrasia geográfica para atender las emergencias. Y entonces los voluntarios son la pieza clave para atender a la población en general y a la población rural en particular cuando tenemos algún problema. Tenemos más de 233 agrupaciones de voluntarios distribuidas por todo el territorio y hay más de 8.000 voluntarios en toda Galicia. Hacen una labor que no podemos prescindir de ella porque son mucha gente cerca de distribuida por todo el territorio y que llegan rápidamente a cualquier problema, colaborando con los servicios profesionales, por supuesto, y donde la Xunta se está volcando en apoyarlos, tanto desde el punto de vista económico como de formación, para tenerlos siempre a disposición de la sociedad, ¿no? Y entonces yo creo que el reconocimiento en Galicia por parte de la población es clarísimo. O sea, los voluntarios son gente que está muy reconocida en los pueblos, en los concellos, en toda Galicia, y creo que no hay... Es algo que está clarísimo. O sea, nadie se plantea un sistema de protección civil como el de Galicia sin voluntarios. Desde el punto de vista nuestro, de mi organización en concreto,
yo creo que sí, que también se reconoce el valor a los voluntarios. Y también es cierto bueno, que por suerte tampoco tenemos grandes catástrofes tan a diario como para que los tengamos siempre en mente, ¿no? Y yo creo que ese es el problema y el beneficio que tenemos en países como el nuestro. Yo estoy seguro de que, bueno, me incluyo, ¿no? Yo creo que incluso la pandemia que estamos viviendo de una manera muy diferente en países como el nuestro, países que están todavía en desarrollo, donde están muchísimo más acostumbrados a, a la catástrofe y que la vida continuamente les está dando palos, digamos, ¿no? Y ahí quizás sí países que tienen de trayectoria como voluntarios y una serie de cuestiones que están más arraigadas, pero yo creo que aquí en España sí se reconoce el valor del voluntariado, lo que pasa que por suerte hasta que no surge una situación de catástrofe, pues no volvemos, digamos, a tenerlos en mente, ¿no? Y bueno, y el mayor reconocimiento y por supuesto el valor a los voluntarios, como han dicho ya algunos, son el motor de la mayoría de las organizaciones y agrupaciones de protección civil, y a esos niveles, bueno, he alucinado con el número de gente que es voluntaria en Galicia, ¿no? Es un número tal. Por nuestra parte, yo voy a discernir un poco entre lo que han dicho mis compañeros y quizás también ponerme desde un punto de vista de la sociedad, ¿no? Fijaros lo importante que es para nosotros el voluntariado, que todos los que formamos parte a nivel internacional de los equipos BORT somos voluntarios, y de hecho aquí en España llevamos el nombre, ¿no?, de voluntarios digitales en nuestra denominación oficial. Como entidad reconocida, ¿no? No obstante, yo creo que aquí en nuestro país, claro, cuando alguien habla de voluntarios es un espectro muy amplio, porque tenemos voluntarios en casi todas las secciones, y sí que es verdad que quizás llevamos arrastrando pues, por tradición histórica, por coyuntural, y también porque no hay mucha cultura de protección civil, que es la realidad. Es decir, nosotros hablamos porque lo conocemos, lo vivimos en el día a día y nos dedicamos a ello, y entonces creemos en esta cultura de la defensa, de la seguridad, de la protección civil, pero yo creo que a nivel social falta mucho por hacer. Y eso va muy de la mano del reconocimiento del voluntariado. El voluntariado en emergencias, desde luego que institucionalmente no solamente está reconocido, sino que se impulsa, y lo tenemos pues, con los compañeros que estáis hoy aquí, pero es que además hay que entender que tenemos aparejados los voluntarios una lacra social a la poca profesionalidad que se nos presupone en muchos casos, ¿no? Que eso es verdad, o sea, quiere decir que la gente muchas veces piensa, bueno, pues como es voluntario no es profesional. Y yo creo que gracias al trabajo que se hace desde las agrupaciones de protección civil, desde entidades como el Ayuntamiento de Madrid o como las comunidades o organizaciones sociales que trabajan con voluntariado, quizás en el ámbito de las emergencias no se puede pensar en un voluntariado de emergencias o de protección civil que no sea profesional, y con profesional quiero decir que no esté formado, que no se entrene, que no participe en simulacros y que no colabore, ¿no?, con otros servicios de emergencia para apoyarles, que ese es el objetivo fundamental del voluntariado, no sustituir el trabajo que se hace, sino llegar donde no se puede llegar en situaciones ordinarias. Y esto, para terminar, hay una frase que en protección civil yo creo que es la máxima, que es trabajar en lo ordinario y estar preparados para lo extraordinario, ¿no? Quizás, como bien decías, José Antonio, al voluntariado se le reconoce, socialmente hablando, cuando hay una gran emergencia, cuando hay una pandemia, por ejemplo, ¿no?, donde se ve que el esfuerzo de las personas voluntarias es fundamental para que nadie se quede atrás. Pero yo creo que el trabajo importante del voluntario también es el estar preparado en lo ordinario, el intervenir en aquellas cosas del día a día en las que se puede apoyar, para que cuando llegue ese momento en lo extraordinario podamos estar listos y demostrar pues lo que decíais todos, ¿no?, a todos los compañeros que estáis aquí en esta mesa, que el voluntariado es el gran motor que hace que una emergencia pueda ser resuelta con efectividad. Perfecto, muy bien. Si me permitís un comentario, simplemente, pues al margen, voy a dar mi opinión, como hago siempre. Yo creo que los voluntarios sufren el mal que también han sufrido las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de otras épocas. Vamos a remontarnos 30, 40 años atrás. Y digamos que lo mismo que pues, el semblante de un policía local de hace 30 años no tiene nada que ver con el semblante o la apariencia, la formación, la preparación de un policía local de hoy. Nada que ver. Tú vas hoy a cualquier comisaría de policía local, ves tíos
preparados físicamente, formados con un cierto grado de tal. Eso hace años no ocurría. Digamos que los voluntarios también en su época, y yo lo digo porque yo también lo he sido, era el refugio de una serie de personajes que a lo mejor no, los valores que perseguían pues era quizá más que servir, era servirse o buscar un refugio como para paliar una frustración. Pero bueno, en cualquier caso, esto es una opinión personal y eso le ha quitado muchísimo prestigio al voluntariado en antaño. Hoy todavía hay alguna reminiscencia de eso, pero bueno, efectivamente hoy ya todo ha cambiado, ya se ve, solamente hay que echar un vistazo para ver que todas estas cosas están reconducidas. Bueno, seguimos. ¿Cómo es? A mí es una cosa que me preocupa porque yo vengo del mundo de las comunicaciones, de las radiocomunicaciones, de emergencia, etcétera, etcétera, 30 años en esto y tal. Entonces es una cuestión que me preocupa bastante. ¿Cómo es la coordinación entre todos los cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias, sean de la índole que sean? Es decir, pues una comunicación interdepartamental, no dentro del mismo, entre distintas administraciones, distintas ONGs, etcétera. ¿La consideráis efectiva? ¿Qué mejoras consideraríais necesarias? ¿Y qué camino hay que recorrer en la optimización de la coordinación? Que empiece, por ejemplo, ahora voy a repartir, porque vosotros no os atrevéis. Antonio, empieza tú. Yo creo que aquí está la clave y seguro que mucha gente va a coincidir que aquí es donde casi siempre se suele fallar. Yo creo que la coordinación, nadie puede decir que es fundamental y que como todo en nuestro ámbito se necesita mejorar. Yo lo que pasa que creo, muchas veces la crítica por la crítica es caer en algo que no se debe, ¿no? Y yo es que creo que muchas veces es muy difícil coordinar cuando se produce una gran catástrofe o una emergencia todas las instituciones que participan. Pero sí es cierto que todo eso tiene que hacerse previamente. Como decía el compañero, el tema del voluntariado, incluso con la realización de simulacros, con la formación, con una serie de cosas, es cómo se consigue el estar preparado. Y aquí yo creo que es donde fallamos la mayoría de los organismos que participan de estas instituciones, de estas emergencias, perdón, que es en la coordinación. Y todo esto se tiene que hacer previamente. Y yo, saliendo un poco del plano, porque como bien dice, yo soy bombero profesional y trabajo de manera voluntaria en la organización, todos somos voluntarios también. Y además, algo que quiero retomar, que ha dicho David antes, que me parece un término muy interesante, que tiene toda la razón, que es que realmente un voluntario profesional no remunerado en determinadas ocasiones, ¿no? Que es tan profesional como la persona que es remunerada por ello, que es que muchas veces confundimos el concepto de me pagan o no me pagan y eso ya me tacha de una cosa o de otra. Pero yo creo que ahí es donde necesitamos mejorar todos y en el ámbito mío profesional, donde sí, en mi trabajo diario, sí ves que, bueno, que la coordinación y la comunicación, sobre todo entre las administraciones, entre los organismos que intervienen, sí debería de mejorar. ¿Cómo? Como he dicho anteriormente, yo creo que es muy difícil. No es que no se quiera, sino que es complicado coordinar este tipo de cosas, ¿no? Ya. A ver, Alberto, Pues vamos a escucharte a ti. un poco claro, el problema de una gran emergencia es siempre la coordinación, y la coordinación hay que entrenarla, hay que trabajar previamente, hay que prepararse para ellas, y eso implica pues coordinar diferentes agencias, diferentes organismos, diferentes grupos. Y todo eso necesitamos conocernos, necesitamos trabajar en equipo, y todo eso se prepara pues con antelación. Si no hay esa preparación, pues cuando llegamos al problema, pues vamos a tener problemas de coordinación. Para todo eso, evidentemente, hace falta mucho trabajo, ¿no? Porque cada uno después en sus organizaciones tiene sus prioridades, pero una prioridad que debería de estar siempre por encima de todas es buscar ese contacto y esa preparación previa para poder dar buenos resultados en una emergencia, ¿no? Muy bien. Cristina, ¿qué opinas?
Bueno, yo creo que hemos avanzado muchísimo. Como tú decías, José Antonio, si miramos unos años para atrás y en Madrid hemos tenido la oportunidad de vivir grandes eventos y un poco de todo prácticamente, ¿no? En los últimos tiempos, hemos mejorado muchísimo. Yo creo que incluso todas las organizaciones están por la labor de esto que planteas, de la coordinación. Yo creo que cada vez nos coordinamos mejor, mucho mejor. De hecho, las entidades se forman conjuntamente, como bien decía el compi. Los simulacros, nosotros en los simulacros participamos con todos los cuerpos, pero es más, nos formamos conjuntamente, que eso es una apuesta que yo creo que no solo el Ayuntamiento de Madrid, sino que también la Escuela Nacional de Protección Civil nos reúne a todos, nos formamos desde todos los ámbitos y es importantísimo trabajar juntos, conocernos, que luego nos encontremos y pongamos cara a las personas que van a dirigir un evento o una gran emergencia es importantísimo. Y sí que es verdad que nosotros hemos tenido dos experiencias muy importantes en Madrid, que fue el JMJ 2011, con la visita de Benedicto XVI, donde tuvimos que coordinarnos con, además de todos los cuerpos de seguridad que hay en la ciudad de Madrid, con entidades de voluntariado, desde catecumenales, o sea, entidades de voluntariado sociales que no tienen nada que ver con la seguridad. Y nos hemos coordinado perfectamente, yo creo. Bueno, evidentemente hay que mejorar muchísimo porque todas las experiencias van sumando y tenemos que buscar la mejora, pero nos hemos coordinado. Y el siguiente evento, que ya fue ponernos a prueba y para nosotros un objetivo muy importante era podernos coordinar todos, fue el World Pride 2017. En el World Pride 2017, que Madrid fuera una ciudad que acoja ese evento, nos puso a prueba en seguridad. Estábamos en alerta 4 terrorista, tuvimos que en verano, con la ola de calor, bueno, no, tuvimos suerte que hizo poco calor, ¿no? Pero sí que es verdad. Y ahí se montó un centro de coordinación que yo creo que ha creado un precedente muy importante para la ciudad, que luego con la celebración de la Champions también, con la celebración de la Copa Libertadores, o sea, hemos tenido la suerte y unas experiencias que nos han dado la posibilidad de mejorar muchísimo en coordinación. Y creo, no sé qué dice Alberto, porque yo con Alberto estoy alucinada con los 8.000 voluntarios en Galicia. No sé qué dice Alberto, yo creo que David, como lo conoce de cerca, estará de acuerdo. De World Pride 2017 ahora hemos avanzado muchísimo. Creo que estamos de la mano de la coordinación y fíjate, iría, yo creo que ahora mismo con los ojos cerrados, cualquier evento, lo primero que se piensa es en eso, en coordinarnos. ¿Y cómo nos vamos a coordinar? ¿Dónde vamos a montar un centro de coordinación que funcione? Que los centros tienen que ser muy operativos, que eso sí que era una cosa que todavía queda pendiente, que no sean operativos y que sean directos y que desde el lugar, desde el centro de mando, se pueda llegar a todas las entidades. Yo creo que vamos muy bien, vamos por un camino muy bueno. Ahí lo dejo. Muy bien, David. Coincido, por supuesto, con Cristina por haberlo vivido desde dentro, como ella dice, pero también por todo lo que se habla, ¿no?, ya de la coordinación, que todos sabemos que es pues, muy importante para la resolución efectiva de las emergencias, y que además está dentro de los planes de protección civil, ¿no? Si hablamos de coordinación, tenemos que irnos a esos planes de protección civil, a esos niveles, ¿no?, que marcan además quién lidera la emergencia y cómo se coordina con el resto de intervinientes. Con lo cual, fijémonos que sí es tan importante que está en la propia ley. La gran pregunta, yo creo que en esta mesa, es ¿dónde se encuadra el voluntariado dentro de esa coordinación? ¿No? ¿Se tiene en cuenta ese voluntariado? Bueno, pues en España tenemos la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que junto también con la ley del voluntariado, pues tienen muy en cuenta esa implicación de la sociedad, que además está recogida en la ley, que yo creo que es importante, ¿no? Es un derecho constitucional de la ciudadanía a participar en su propia protección, ¿no?, y en la protección civil, y es un derecho, ¿no?, que yo creo que es importante, que siempre se habla. No, el voluntariado está recogido y está además amparado por la propia ley, tanto sus derechos
como sus deberes. Y por lo tanto también pues, entra en este juego de la coordinación que es tan importante. Y como bien decían los compañeros, que siempre se puede mejorar, por supuesto, pero yo creo que sí que vamos en el buen camino, por lo menos en el aspecto operativo, y es una muestra de ello, es que la palabra puesto de mando avanzado o centro de coordinación ya no son desconocidas para la población. Es decir, ya no es raro que un periodista vaya a cubrir un suceso y diga, estoy en el puesto de mando. Antes la gente no sabía qué era eso y ahora es una pieza fundamental, ¿no? Un centro de coordinación, los 112 que tanta visibilidad han ganado en los últimos años y que no dejan de ser esos centros gestores que coordinan las emergencias a nivel integral, ¿no? Permitidme que desde el punto de vista de los voluntarios digitales hable también de una coordinación que es muy importante, que es la comunicación, o sea, la coordinación informativa. Porque si algo nos ha traído Internet, nos han traído las redes sociales, es bueno, esas situaciones que se replican en la red cuando hay una gran emergencia, ¿no? Y de hecho los voluntarios digitales de emergencia surgimos en Estados Unidos, en América, cuando un especialista en emergencias, en gestión de emergencias en Albuquerque, en Estados Unidos, identifica que hay un problema en las redes sociales cuando sucede una emergencia real, ¿no? Hay una emergencia paralela digital y nadie gestiona ni coordina la información que se está dando en redes sociales sobre esa emergencia, ¿no? De hecho, ¿cuál era la mayor problemática? Que esa información que se da en redes sociales, que muchas veces no se sabe de dónde surge, porque ahora ya todos con esto podemos informar de cualquier emergencia en cualquier lugar del mundo en tiempo real, y eso supone también que una dificultad añadida para los servicios de emergencia que están interviniendo en ese momento. Además de lo que a nosotros nos preocupa más, que es que puede poner en riesgo salvar vidas. Con lo cual, coordinar la información en emergencias es también fundamental. Aquí en España tenemos una gran suerte de que en casi todos los sitios quienes gestionan esa información son profesionales de la comunicación, son periodistas, son especialistas en este ámbito, pero queda mucho por hacer en cuanto a esa coordinación. Digamos que si bien se ha entendido que la comunicación de un servicio de emergencias no la puede llevar cualquier persona, sino que tiene que tener una formación específica, ahora falta que nos pongamos a trabajar también en esa coordinación, en que cuando hay una gran emergencia, el ciudadano a quién tiene que seguir informativamente. ¿no? No ya solamente a través de los más media, de los medios tradicionales, sino también a través de las redes sociales, porque cada vez la gente se informa más a través de Twitter, a través de Facebook, a través de LinkedIn, y ya el verdadero problema es WhatsApp, ¿no? Cuando me envían esa información que me envía un amigo, una persona cercana, y que por lo tanto tiendo más a creérmela sin saber si está verificada o no. Con lo cual, trabajar en la coordinación informativa de los sucesos relevantes es, yo creo, una asignatura pendiente en la que se está abordando y en la que estamos trabajando no solamente las instituciones, que son quienes deben liderar esa información, sino también organizaciones como los voluntarios digitales en emergencias, porque creemos que la buena información en emergencias salva vidas, ¿no? Dice Quito González en el chat, ¿creéis que la coordinación en grandes catástrofes recoge específicamente la función de los voluntarios? ¿Quién la contesta? ¿O no hay respuesta? Bueno, yo creo que los compañeros que trabajan en instituciones lo van a resolver sin ninguna duda, pero yo también me remito otra vez a las leyes, ¿no? De hecho, bueno, pues la propia Ley de Seguridad del Sistema Nacional de Protección Civil habla específicamente ya de entidades que trabajan con voluntariado, ¿no? Entonces, y de agrupaciones de protección civil. Entonces, yo creo que sí que se tiene en cuenta, y si no se tiene en cuenta, se debe tener por ley, que esto también es muy importante. Entonces, yo creo que las administraciones públicas tienen también la responsabilidad de acoger en su seno a estas entidades de voluntariado. Como sé y me consta que, por ejemplo, en Galicia están muy integradas y son un referente, ¿no? en el trabajo con estas agrupaciones. Y bueno, pues en Madrid tenemos la suerte de SAMUR Protección Civil, que es un modelo mixto, que en fin, que es un referente a nivel mundial. Sí, yo estoy de acuerdo y me gustaría añadir que es cierto, y ahí es donde se necesita muchísimo trabajo, es a la hora de coordinar a esos equipos de voluntarios y a qué organizaciones, ¿no? Trabajan de manera voluntaria. Porque sí es cierto que yo he tenido la oportunidad de estar en catástrofes, me salgo fuera de España, en grandes catástrofes donde
cualquiera se junta con 4 o 5 y dicen que son voluntarios y que forman un grupo de tal y se plantan en cualquier parte del mundo a hacer la labor de un profesional. Y volvemos a ese punto de partida donde una cosa es ser un profesional no remunerado y otra cosa es que con la voluntad queramos suplir otras cosas, ¿no? Y ahí es una parte importante que sí es necesario que se coordine. Yo creo que por suerte en España eso está bien regulado, como está diciendo David, pero sí es cierto que necesita de una coordinación muy buena, porque lo que no puede ocurrir es eso, que el hecho de tener la voluntad de querer ayudar supla a veces la labor de profesionales. Y en ocasiones ocurre, ocurre cualquier cosa en Venezuela y yo llego con un carnet que me he hecho y me he impreso diciendo que formo parte del grupo de voluntarios tal y me otorgan, digamos, una profesionalidad que quizás no tenga. Y ahí sí es un poco complejo. Hablo ya de intervenciones en otros países que las cosas a lo mejor no están tan coordinadas, ¿no? Muy Bueno, bien. Sí, Alberto. un poco desde mi punto de vista, la coordinación, los voluntarios están, aquí en Galicia están realizando siempre labores de apoyo logístico, de prevención. Y bueno, el peso de las intervenciones en grandes catástrofes la lleva personal. Cuando me refiero a profesional, pues es que es su oficio, ¿no? Y su trabajo. La labor de los voluntarios también es una labor encomiable y tienen la formación para realizarla, pero encaja desde el punto de vista de un poco de la prevención y el apoyo a la población civil y el apoyo logístico a la intervención. Eso está perfectamente incardinado en todos los planes de protección civil que tenemos activos y, como decía antes, pues son el voluntariado de protección civil es un elemento clave para que todo funcione, ¿no? Finalmente. Muy bien. Vamos a otra pregunta porque estamos aquí, vamos con un poquillo de retraso. Aprovecho también para saludar a todos los radioaficionados que son una especie voluntaria desde su nacimiento, así están estipulados en la ley como de utilidad pública y que también tienen una responsabilidad en el tema de emergencias y hay muchos que nos están escribiendo y siguiendo desde aquí. La pregunta obligada en estos tiempos y es para Cristina, porque ya seguro que, no sé vosotros, pero creo que es la que más está ahora mismo afectada por todo esto que nos está tocando vivir, ¿no? ¿Cómo ha influido o está influyendo la incidencia del COVID en los protocolos de actuación y en vuestro trabajo diario, Cristina? Bueno, pues en el ámbito de lo que es específico de la protección civil ha influido mucho. No hay eventos. Nosotros, la Protección Civil de Madrid, se ocupa sobre todo de la cobertura. Me estoy enfocando en el trabajo que hacen los voluntarios en la ciudad de Madrid, ¿vale? No hay eventos porque evidentemente los eventos están limitados por el COVID, entonces hemos tenido que readaptarnos. Es verdad que no hemos dejado de trabajar, porque nosotros lo que hemos hecho ha sido adaptar la necesidad que tiene la ciudad y los servicios y enfocar nuestro apoyo en tareas logísticas. Y desde el mes de marzo del año pasado, del 2020, hasta ahora no hemos dejado de hacer tareas de todo tipo, pues montaje y apoyo al hospital IFEMA, llevar material a las residencias, pues me imagino que como todo el mundo, dependiendo de la necesidad que hubiera, pues así hemos estado haciendo y ha influido muchísimo. Ahora tenemos que adaptar toda la actividad a, como no hay eventos, pues hacer eso. Sobre todo estamos haciendo apoyo logístico y ahora apoyo a la vacunación. Preparar todo el material para vacunar a la mayor población posible. Seguramente vamos a empezar con los cuerpos de seguridad, hemos empezado hoy con bomberos del Ayuntamiento de Madrid y todo el apoyo. No paramos, somos una máquina. Respecto al trabajo diario en la ambulancia, pues desde la pandemia ahora hemos ido adaptando cada vez todos los protocolos, sobre todo respecto a la protección personal. La carencia de EPI que hemos sufrido todos los servicios, nosotros también nos ha ido adaptando y flexibilizando o estrechando un poquito más la guerra al bicho, por así decirlo, la guerra al COVID, con el material que teníamos. Y bueno, sí que nos ha dado la capacidad esta pandemia de crecer
de crecer mucho y de adaptarnos, ¿no? Y de empezar a buscar fórmulas para acaparar material que antes no teníamos y que no habíamos pensado en ello y crecer en esa manera. Bueno, lo hemos aprovechado como hemos podido. ¿No? Tú has Solo la clave, lo que has dicho. sí, un solo apunte. Crecer es Sí. lo que has dicho de crecer me encanta, porque es lo poco que se puede extraer bueno de esta desgracia, ¿no? Eso es. Lo único, solo aportar un poquito que cada semana, nosotros lo que estamos haciendo cada semana es actualizar el procedimiento y revisar un poco la normativa y todas las actualizaciones que salen respecto sobre todo a la protección y al tratamiento a los pacientes. Muy bien. A ver, Alberto, vamos allá. Pues el voluntariado de protección civil en Galicia, desde el principio de la pandemia, lo que ha hecho la Xunta de Galicia ha sido ponerse al poco tiempo de la declaración del estado de alarma, se ha puesto en contacto con todas las agrupaciones y les ha orientado un poco las labores que tenían que hacer durante la pandemia, ¿no? Se estaban dedicando un poco como venía anticipando, a cuestiones desde el punto de vista más de asistencia a la población civil, ¿no? Por ejemplo, operativos de desinfección de lugares de pública concurrencia, apoyo logístico a medios de intervención, visita a personas que viven solas para comprobar su estado, colaboración con fuerzas y cuerpos de seguridad en medidas de limitación de circulación y de movilidad, operativos de ayudas a compras a personas dependientes que no pueden salir de su casa, o operativos de aviso a la población por megafonía, informando digamos, de las medidas de restricción de movilidad que estaban, en el momento de la pandemia, en el primer estado de alarma, ¿no? Todo esto pues, se ha recogido a través de una herramienta informática bueno, hemos contabilizado hasta 100.000 operativos en toda Galicia, pues en todos los ayuntamientos de Galicia, pues por este tipo de agrupaciones de voluntarios. Evidentemente, todas las precauciones que se implementaron desde el principio, al principio fueron menos porque había esta carencia de EPIs y de material de protección, pero bueno, a medida que que fueron mejorando los suministros, pues se les dotó de material para poder realizar este tipo de labores de la mejor forma posible. Y a día de hoy siguen colaborando, no con la intensidad que estaban al principio, pero bueno, siguen pues, colaborando con cuestiones ahora mismo de vacunación y ahora, por ejemplo, yo creo que me han dicho que mañana iban a empezar a entrar en el programa de vacunación de personal esencial. O sea, que están también considerados pues, como grupo necesario e imprescindible desde el punto de vista de la vacunación. ¿Y tú, igual que Cristina, crees que a la Xunta de Galicia, a la Consellería, pues esta situación, si se puede extraer algo bueno, es que os ha hecho crecer también, Sí, prepararos, equiparos, etcétera? Nos ha hecho crecer y equiparnos y sobre todo volver a poner sobre la mesa la necesidad de apostar por el voluntariado de protección civil en Galicia y que es una herramienta clave en catástrofes como puede ser esta pandemia, ¿no? Y eso pues ha aflorado, por ejemplo, este año se va a invertir más en medios materiales, vehículos y otro tipo de equipamiento que se va a volver a ceder a este tipo de organizaciones para que realicen su trabajo de la mejor forma posible. Hay ocasiones como estas que no hay administración suficiente, ni funcionarios suficientes, ni medios suficientes humanos, y el voluntario en ese aspecto es absolutamente Es capital. clave. Antonio, ¿tú qué opinas?
Completamente. Para nosotros, bueno, el COVID en nuestro trabajo diario, pues como todos imagináis, ¿no? Desde el punto de vista de la exposición que hemos tenido bomberos a la hora de trabajar, pues nos ha cambiado los procedimientos en todo. Pero desde el punto de vista de la organización, mucho más. Nosotros, por suerte, contamos con delegaciones en diferentes partes de España. Los compañeros de Madrid han hecho un trabajo brutal con comedores sociales, apoyando a personas mayores, con las compras, con un montón de actividades. Pero la organización, donde sí hemos crecido y hemos tenido que aprender es porque realmente nuestro trabajo es siempre a la hora de ejecutar proyectos de cooperación al desarrollo, formativos casi siempre, y de intervención en catástrofe. Por suerte, no hemos tenido ninguna gran catástrofe de envergadura donde hayamos tenido que intervenir, y eso, la verdad es que estamos un poco acojonados por ver qué hubiera pasado, ¿no? Pero nos ha afectado muchísimo en lo presencial. En los proyectos de cooperación al desarrollo son casi siempre formativos y nuestro desplazamiento y es todo presencial, y nos hemos tenido que reinventar y que crecer, porque no es lo mismo dar de manera telemática un curso de diseño fotográfico que un curso de rescate en aguas rápidas o de ese escombro y salvamento. Y ahí pues incluso estamos llegando a hacerlo, ¿no? Esa formación telemática semipresencial, inventándonos muchísimas cosas. El COVID nos ha afectado en todo y mucho, pero por suerte hemos aprendido también mucho y estamos pudiendo hacer cosas, ¿no? David. Bueno, yo creo que el COVID, o por lo menos en el caso de los voluntarios digitales en emergencias, ha sido el mayor reto que hemos afrontado desde nuestro nacimiento hace apenas 10 años que llevamos creados, ¿no? A partir del 2011 es cuando se empiezan a crear los equipos de voluntarios digitales en emergencias, y la pandemia ha sido el mayor reto en cuanto a la labor que realizamos en redes sociales. Nuestro trabajo se ha basado sobre todo en dos líneas, que son las que prácticamente siempre desarrollamos, ¿no? La primera es el apoyo a los perfiles oficiales que dan información oficial sobre un suceso de emergencia, en este caso sobre la pandemia. Todas esas informaciones que en los principios eran muy confusas y que quizás sí faltaba información institucional, pero bueno, nuestra razón de ser en ese caso es también que esa información oficial contrastada y veraz llega al mayor número de gente a través de las redes sociales. Y por otro lado, la monitorización de todo lo que se dice sobre un tema, sobre un acontecimiento relevante, y en este caso os podéis imaginar que todo lo que se está diciendo y todo lo que se está diciendo durante esta crisis pues ha sido brutal en cuanto a números de tweets analizados, de información recibida y tal. Entonces, también en este sentido, pues nos dedicamos a la detección y neutralización de bulos y desinformaciones que ponen en riesgo, ¿no? Realmente a personas, pues sobre medicamentos alternativos, sobre la eficacia o no de la vacuna y sus posibles efectos adversos. Bueno, son al fin y al cabo bulos que se distribuyen por la red y que no tienen ningún tipo de control hasta que alguien los detecte y dice, no, mire, esto no es cierto, lo que está científicamente demostrado, y así lo dicen las instituciones y las organizaciones, es esto, esto y esto. ¿Por qué ha sido el principal reto al que nos hemos enfrentado? No por la envergadura que estamos viendo todos, sino por la duración en el tiempo. Llevamos un año de pandemia, llevamos un año de información, de gestión de información, y eso también bueno, pues es relevante, no solamente por la cantidad de infoxicación, ¿no? De la cantidad de información que uno no sabe ya cómo gestionarla, y de hecho, desde muchas organizaciones de psicólogos y de medicina están diciendo, ojo a toda la información que se consume, hay que bueno, pues parar un poco y consumir más información, más calidad que cantidad, ¿no? La gran pregunta es, ¿dónde está la información de calidad? Bueno, pues nuestra labor se ha centrado en ofrecer esa información de calidad sobre la pandemia, y también que es una pandemia que, bueno, ya muchos no hablan solamente de la crisis sanitaria, sino también de la crisis social, la crisis económica, y que ha puesto también en marcha unos mecanismos con los que no estábamos acostumbrados a trabajar, como es el confinamiento, como es un estado de alarma, que a mucha gente también le ha generado pues mucha incertidumbre de no saber si lo que estaba haciendo en un momento determinado estaba bien o no, me puedo desplazar, puedo ir a trabajar. Entonces también hemos intentado ofrecer esa información siempre extraída de fuentes oficiales,
para que la gente la tuviese disponible. Por lo tanto, pues coincido en que la labor de los voluntarios, vamos, los voluntarios de a pie de calle, que son los que verdaderamente al final ayudan a la gente, ¿no? Y también de los voluntarios digitales a los que tengo la suerte de pertenecer, pues la respuesta desde luego no habría sido la misma. Muy bien, me quedo con lo de infoxicación. Es fenómeno, es perfecto para lo que está pasando. Yo no entiendo cómo hay gente que se cree tantas tonterías, ¿no? Que se cree una noticia. Es decir, pues hay noticias que corren por la red, no, por Twitter, por ahí, que cualquier persona puede hacer un roto y la gente se la cree. Es decir, cuando esa noticia sería portada de todas las agencias del mundo y sin embargo la leen en las redes sociales y se las creen. Es que esto es fenomenal. Es un trabajo importante el que hay que hacer de educación en este mundo digital, ¿no? Y la brecha digital, precisamente ahí, pues es grave porque no puedes contrastar, tienes que contrastar la información. Bueno, vamos a otra pregunta. ¿Cómo de importante es la tecnología en vuestro trabajo? ¿Cuánto hay en una catástrofe, en una emergencia, en un accidente de grandes magnitudes, o una cuestión que la población pueda quedar aislada y es necesario localizarlos, no hay comunicación, los suministros básicos se caen? ¿Cómo ayuda la tecnología a salvar estas situaciones? Pues que empiece Alberto, por ejemplo. Bueno, está claro que la comunicación es imprescindible para coordinarnos en cualquier tipo de emergencia o cualquier evento masivo o cualquier pequeño operativo de protección civil. En Galicia, todas las agrupaciones de voluntarios de protección civil están integradas en Resgal, que es una red digital de comunicaciones que es propiedad de la Xunta de Galicia y en la que están integradas pues, desde todas las agrupaciones de protección civil, el Servicio de Defensa contra Incendios Forestales, los parques, muchos de los parques de bomberos, los grupos de emergencia suprema municipal, que son unos grupos especiales que se dedican de forma profesional a las emergencias. Y actualmente estamos implementando un plan de comunicaciones que se ha desarrollado en los últimos años para categorizar, sectorizar las comunicaciones en esa red desde el punto de vista de los planes de protección civil. Y bueno, ha sido una red que lleva funcionando desde 2014 y ha supuesto un salto importante, puesto que hasta ahora, pues anteriormente, cada uno tenía su sistema de comunicación que no eran interoperables, y esto ha mejorado muchísimo pues, la comunicación y ha sido la principal herramienta de tecnología de los últimos años para las emergencias en Galicia. Antonio, venga. Perdón. Bueno, para nosotros importantísimo total el desarrollo que ha tenido la tecnología, ¿no? Sobre todo, bueno, a nivel de comunicación, por supuesto, pero a nivel de todo lo que entraña el concepto de tecnología, todo lo que tiene que ser el uso de drones, nuevas tecnologías, nuevos sistemas, nuevos de todo. Nosotros ahora mismo estamos también trabajando con un equipo de arquitectos que está haciendo un levantamiento topográfico de todo el planeta a nivel de conocer que, bueno, son planos en 3D que te dan información real, en tiempo real, de cómo ha quedado una zona, una ciudad después de haberse producido un terremoto. Es un proyecto a nivel europeo súper ambicioso que es espectacular. Y como digo, ha influido en todo. Y a nosotros, bueno, yo siempre recuerdo que en las primeras catástrofes para llamar a casa teníamos que utilizar un teléfono mediante un SMS o un teléfono satélite, y por ahí era por donde nos llegaba muchas veces la información de qué estaba pasando en otras zonas o en qué gente necesitaba o que no necesitaba ayuda, ¿no? Hoy, gracias a WhatsApp, que es tan bueno como malo, gracias a otro tipo de tecnología y de medios de comunicación, la información y las decisiones que se toman en tiempo real, yo creo que han dado un cambio brutal a lo que sería afrontar una emergencia o una catástrofe hace unos años, ¿no? Y la verdad es que
está creciendo tanto y tan rápido que da un poco de miedo realmente el decir, bueno, cómo vamos a afrontar a partir de ahora las emergencias y las catástrofes, también con el tema del COVID, pero para nosotros ha supuesto y supone en el día a día una mejora increíble y lo utilizamos a diario y cada vez se está utilizando más. Cristina, ¿qué opinas? Pues nosotros yo creo que, vamos, lo más importante no solo es basarnos en la tecnología, sino tener un plan B. Porque, claro, cuando nos basamos en la tecnología y nos apoyamos en todo, pero no tenemos un plan B diseñado, corremos el riesgo de que nos quedemos sin comunicar. Y sí que es verdad que yo creo que nosotros como Alberte funcionamos con Tetrapol, bueno, en la ciudad de Madrid tenemos un montón de sistemas de comunicación, pero yo estoy convencida que no tenemos que dejar ningún recurso sin utilizar, ningún recurso sin poner en una guía y dejarlo bien escrito y preparar todos los planes. Estamos en la mejor era de la información, bueno, vosotros sois todos eruditos en este tema y me podréis incluso avalar. Pero sí que es verdad que con todos los métodos de información que tenemos en la mano y de comunicación, todos son pocos si todo fallara. Eso lo tenemos que tener en la cabeza y lo tenemos que tener en un plan, todo escrito. Nosotros ahora podemos funcionar por correo electrónico, por WhatsApp, por Telegram. O sea, yo ahora he visto en pandemias, he seguido perfiles de lugares rurales que me pareció muy interesante durante la pandemia por Telegram y daban una información importantísima e interesante. Y lo he seguido porque quería saber el seguimiento que hacían las personas de la localidad, ¿no? Y me parece muy, muy importante que todo el mundo se enganche. Pero si todo fallara, si no hubiera luz, si no hubiera medios digitales de los que echar mano, la radio de toda la vida, o sea, no la olvidemos, preparemos nuestra mochila, preparémonos, o sea, sí que es verdad que aunque tengamos toda la tecnología del mundo preparada, como nos ha explicado Antonio, mapear la ciudad, todo eso está súper, es importantísimo y tener al alcance de un clic en nuestra tablet o en nuestro teléfono el mapeo de una ciudad es importante, pero si todo eso falla, ¿cómo hago? ¿Cómo le digo a la población que no salga de casa porque hay una nube? ¿O cómo le digo a la población que se quede o que se vaya? ¿No? Y eso sí que no nos olvidemos que lo importante es que la información llegue, del modo que sea, aunque tenga que estar, como ha dicho Alberte, pasando con un coche, con un megáfono, avisando a todo el mundo. Todo eso tiene que estar planificado. Y creo que cualquier plan de comunicaciones para una catástrofe tiene que recoger todos los aspectos, desde el más puntero hasta el método más, no sé, más creativo, por así decirlo, en mi opinión. Has hablado, en mi opinión, con gran sabiduría, Cristina. Sobre todo porque hay dos tipos de comunicación. Esto daría para 3 horas de conversación, ¿no? Está la comunicación interna entre los medios de seguridad y emergencias y luego la comunicación externa. El problema está en que en España hay una cultura tecnológica terriblemente escasa, ¿eh? Es decir, la brecha digital, hay ayuntamientos en España que los policías locales se comunican por telefonía móvil. Entonces, me imagino que ya lo sabéis, pero la telefonía celular, la telefonía móvil son sistemas públicos de comunicación. Es decir, son sistemas que tiene acceso cualquiera. En caso de catástrofe, se saturarían en décimas de segundo, porque solo tienen la obligación de garantizar el 10% del ancho de banda en el caso de un uso para datos o tienen un porcentaje de llamadas limitadas. Entonces, eso es terrible que órganos de seguridad pública y privada utilicen medios de comunicación públicos, ¿no? Eso no está asumido. Tú hablabas, por ejemplo, lo que salvó en los atentados del 11 de marzo de 2004, que quizás es una de las cuestiones más terribles por las que ha pasado nuestro país después de la guerra civil y tal, la coordinación de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se hizo gracias al sistema que tenía la Comunidad de Madrid y al sistema que tiene la Policía Nacional, es decir, el Tetrapol, hoy denominado SIRDE,
y lo que hoy lo que es el Tetra de la Comunidad de Madrid, que costó un pastón y que tenía muchos detractores. Sin embargo, gracias a eso se pudo coordinar, porque la telefonía móvil no funcionaba. Pero no funcionaba no porque no hace falta reventar las torres, se caen por demanda. Esto lo explico siempre en mis ponencias con lo que pasa el día de fin de año, ¿no? Todo el mundo quiere llamar y ya te digo, antiguamente, cuando era la telefonía básica, era peor todavía, porque la telefonía de ahora tiene mucho más acceso, pero se acaba cayendo. Entonces, esa es la historia. No se pueden utilizar medios de comunicación públicos para atender sistemas de emergencia, porque se caen. En segundo lugar, los medios para atacar a la población, pues hay muchos, es decir, desde las radios de FM, onda cortas, todo lo que haya. Y ahí entro ya también en la parte del voluntario radioaficionado. Todos los radioaficionados tenemos, porque yo también lo soy, una estación de radio lista para funcionar y comunicar con cualquier parte del mundo, en mi caso, con medios telemáticos, es decir, yo prácticamente no hablo por radio, solamente hago transmisión de datos en FT8 o en protocolos digitales, que esto de la telemática de hoy los radioaficionados lo llevamos utilizando 40 años. Lo que pasa es que ahora se ha puesto, yo puedo lanzar un Mayday, un SOS a todo el mundo, comunicar cómo están las cosas aquí, cómo está allá, pero es que yo a 500 metros de mi casa tengo otro radioaficionado, a 50 metros tiene otro, y no te digo ya nada en las ciudades grandes, ¿no? Todos los tiros van por ahí. No me quiero extender porque si no, yo estoy aquí para presentar. David, ¿tú qué opinas ya para cerrar el tema de la tecnología en la seguridad de las emergencias? Bueno, Virtual Operation Support Team, equipo de voluntarios de soporte virtual, pues que la tecnología es nuestra razón de ser, nacimos por la tecnología y para la tecnología, porque tiene sus cosas buenas y tiene sus riesgos, ¿no? Y de hecho nosotros nacimos para hacer frente a esos riesgos. Mencionando y citando a Marta García Ayer, que es una periodista que ha escrito un libro que es El fin del mundo tal y como lo conocemos, muy recomendable. Ella habla de cómo Internet se ha metido en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestros vehículos, en nuestras neveras, igual que se metió la electricidad. Ya nadie se acuerda de cuando la electricidad llegó, es una cosa que tenemos en casa, y en nuestro mundo, que no en el resto del mundo, en nuestra sociedad, nadie entiende una vida sin electricidad, igual que no la entiende sin Internet, ¿no? Entonces, la tecnología ha venido para quedarse, por supuesto, y con ello, pues, retos y también oportunidades. Sí que me gustaría incidir otra vez en lo que ha dicho Cristina sobre no nos olvidemos de lo analógico, porque cuando todo caiga, y puede caer porque nos enfrentamos continuamente a riesgos tecnológicos, a riesgos naturales, a riesgos antropológicos, es decir, hay riesgos militares de que nos podamos quedar sin tecnología en un momento dado, y eso tenemos que tenerlo en cuenta como profesionales de las emergencias, ¿no? ¿Qué pasa si nos quedamos sin nuestra tecnología? En cambio, tenemos que jugar con ella y tenemos que incorporar las oportunidades que nos da. La pandemia ha sido un ejemplo extraordinario de cómo la tecnología nos ha ayudado a superarnos y a que la incidencia del COVID-19 sea menor. A mí me hubiese gustado que la tecnología se hubiese utilizado de una forma quizás más estratégica para afrontar esta crisis, porque sinceramente no entiendo cómo tantos recursos tecnológicos que tenemos y se han utilizado, hablo desde el punto de vista de la comunicación, con tan poca eficiencia, hablo de campañas de comunicación digital, hablo de redes sociales, institucionales, y aun habiéndose utilizado la tecnología con tan poca eficiencia por parte de quienes debían liderar esa comunicación, se han olvidado también de la parte más analógica, ¿no? De campañas en televisión, de campañas en medios de comunicación que llegan a millones de personas, ¿no? Bueno, en fin, podríamos hablar sobre cómo se ha gestionado esto mucho, pero no me gustaría también, sin hablar de esa aplicación, ¿no? De Radar COVID, que ha sido de gran fracaso institucional, pero también como sociedad, de cómo la tecnología podría habernos ayudado y no lo ha hecho frente a la mayor pandemia del último siglo. Y yo creo que también tenemos que pensar en cómo estamos utilizando la tecnología como sociedad, ¿no? Que no solamente es conectarse a YouTube o comunicarme con mis familiares a través de Facebook o a través de Twitter, sino que, ojo, a lo mejor nos estamos perdiendo unas opciones maravillosas para la protección civil y para la seguridad nacional a través de la tecnología, que no está reñida en ningún caso con la protección de datos que está ahora tan de moda, ¿no? Tenemos que aprender mucho a utilizar todavía la tecnología. Y por último, y no quiero acabar sin mencionar a las personas, porque hablamos de tecnología, pero nunca podemos olvidarnos de las personas que están detrás de la tecnología.
quienes manejan esa tecnología son personas. Hablamos cada vez más de inteligencia artificial, pero aunque queramos implementar bots, por ejemplo, para luchar contra la desinformación, para detectar bulos, etcétera, al final trabajar para la sensibilización y la concienciación de la sociedad va a ser lo que nos salve también de los riesgos de la propia tecnología y de hacer un uso cada vez más responsable, que yo creo que es fundamental. Si hay personas que se creen que inoculando en una vacuna los van a tener controlados y que a través del 5G pues prácticamente es como si entrara a Belcebú y te transportase al averno más profundo, ¿qué puede pasar con todo lo demás, con lo que la gente cree? El radar COVID es un gran fracaso, pero no porque el gobierno lo haya puesto en marcha, porque la aplicación funciona. El problema es que la gente no lo ha utilizado. Y el problema de esto es la ignorancia. Es decir, es un sistema inocuo, a ti no te van a geolocalizar. Lo que pasa es que si tú, aunque te lo bajes, no le das al clip diciendo que estás contagiado, aunque nadie lo va a saber quién eres tú, le estás haciendo un favor a los demás. Pero en ese aspecto no hay solidaridad. Y España es un país muy solidario, muy solidario. Solo hay que ver en el tema de trasplantes y tal. Pero es un país muy ignorante tecnológicamente y eso hay que cambiarlo. Hay que luchar contra esa brecha que existe entre la tecnología y las personas. Bueno, ahora le vamos a dar una oportunidad también. José Antonio, simplemente por apuntar ahí que es verdad que la aplicación funciona y es hablando de radar COVID, y es un ejemplo, ¿no?, de tecnología para el uso, pero yo vuelvo a lo mismo. Si no nos enfocamos la tecnología a las personas a las que va dirigida, Sí, no vamos a conseguir que la tecnología funcione, ¿no? Es como absolutamente. si a un sanitario le das una herramienta nueva y no le explicas cómo la tiene que utilizar, ¿no? Sí. O a un bombero le das el último modelo de cualquier herramienta y dice, bueno, muy bien, pero yo tendré que formarme. Bueno, pues no nos olvidemos Sí. de que la población en general también hay que formarla y hay que sensibilizarla para que sea usuaria de esta tecnología. Hay mucho que hablar sobre eso, daría para otros 3 horas, pero la gente, hay muchas personas que rechazan la tecnología y no quieren saber. Eso no es cosa mía, yo he vivido hasta ahora como siempre, y tanto a título personal como a título profesional. Pero bueno, todo el mundo es muy libre, salvo que nos afecta a todos, porque la pandemia no le afecta solamente a la persona. Yo no me vacuno, ¿no? Ya está, no. Tú no te vacunas, pero estás perjudicando a la sociedad. Entonces ahí hay un debate, que si los derechos y tal. Mira, tus derechos acaban cuando empiezas a invadir los derechos de los demás. Y el bien público siempre debería primar sobre el bien privado. Por lo menos esa es mi opinión. Y la pregunta contraria a la que hice antes, que es ¿cómo de peligrosa es la tecnología en vuestro trabajo? Es decir, la propagación de bulos, esto ya nos has hablado tú, el mal uso de las tecnologías, nuevos sistemas, como por ejemplo los drones, porque los drones son una maravilla. Eso hay que ver lo que consigues, ¿no? Pues en una zona en una zona de crisis, pues puedes sobrevolarla, puedes tomar datos, puedes hacer fotos, puedes mapearla y tal. El uso de esta gente por los grupos criminales, ¿están más unidos o colaboran entre sí los malos que los buenos? ¿Qué opináis del mal uso de la tecnología? A ver, Antonio, adelante tú. Bueno, lo que ocurre es que realmente en lo que tiene que ver con mi trabajo diario y diferenciándolo con lo que tiene que ver con mi presencia aquí, ¿no?, que es a través de la organización, obviamente con la tecnología casi nunca podemos contar cuando nos desplazamos a un terremoto a cualquier parte del mundo, donde ya las infraestructuras son precarias, ¿no? Y después de un gran terremoto pues han caído por completo. En este caso, para nosotros, el uso de drones y ese tipo de herramientas es fundamental porque es un uso que, digamos, es nuestro, se hace de manera autónoma y se coordina con los gabinetes de crisis o con los puestos de mando locales que haya en esas poblaciones. Desde el punto de vista del mal uso que se puede hacer y que perjudique o incida directamente en nuestro trabajo, pues bueno, quizá con las redes sociales, con el uso de esos bulos, de esa mala información, ya no desinformación, sino una información errónea o mala, si nos puede afectar. Desde el punto de vista del trabajo, de que grupos criminales y ese tipo de cosas puedan utilizarlos, yo creo, bueno, quizá no sea yo el más apropiado para responder a esto, estando ahí mis compañeros, pero yo creo que todos tenemos claros que la tecnología puede ser tan buena como tan mala en manos de quien se ponga, ¿no? Y de eso seguro que David es el que mejor y más nos puede contar sobre esto, porque yo de verdad este tipo de
de uso que se puede hacer de determinada tecnología con una intención así, pues la verdad es que queda un poco lejos de lo que sería la actuación o el uso que puedo hacer yo o de lo que me puede perjudicar en mi trabajo, ¿no? Alberto, ¿qué opinas? Pues nada, un poco lo mismo, sí, que es una cuestión de, desde mi punto de vista, yo soy un creyente en tecnología, la tecnología en sí misma es positiva, el problema es quién utiliza esa tecnología y para qué, ¿no? Y como cualquier faceta de la vida, pues hay una gran mayoría de la gente que lo utiliza para cosas positivas y hay un porcentaje pues, de gente, yo siempre utilizo el 80-20, hay un 80% de las cosas que se utilizan de forma positiva y hay un 20% pues, que le da un enfoque pues, que no es correcto. Y ahí está el problema. Las leyes y la regulación pues tienen que limitar la capacidad de gente que está haciendo cosas negativas con la tecnología para utilizar esa herramienta, la regulación, para que eso no pase. Y fomentar, por supuesto, la tecnología en general. Pareto nunca falla, ¿eh? No. Cristina. Bueno, yo creo que más que el mal uso es el uso malintencionado en este caso, ¿no? Perfiles que a lo mejor distorsionan un poco la información real y veraz, más que nada, ¿no? Y luego lo que ya nos apuntaba David al principio, o bueno, en cada una de las intervenciones que da gusto escucharle, nos lo ha ido advirtiendo. Hay que tener un poquito de control con la intoxicación de información, ¿no? El exceso de información o la información mal dirigida. Ahora con esto de la pandemia estamos aprendiendo mucho sobre esto, ¿no? Que queremos que de verdad llegue a la población. Para nosotros las campañas, ponte la mascarilla, quédate en casa, lávate las manos, la distancia social es muy importante y no nos cansaremos de utilizar todos los medios de comunicación posibles para que este mensaje llegue, y creemos que ha llegado y mucho y ha calado. Ahora habrá que volver y volcarse cuando tengamos que vacunar a la población para que la gente se conciencie de esto que decimos, que hay que vacunarse, ¿no? Entonces, todo esto, pero yo creo que más que el mal uso, o sea, para nosotros, para los servicios de emergencia y para todos en general, la tecnología es un bien y hay que utilizarlo. Pero cuidado cómo se utiliza y en manos de quien cae y lo de la sobreinformación. Yo ahí sí que, eso, más que el mal uso de la tecnología, ¿no? Sino abusar de ella, incluso caer en la necesidad de estar todo el rato enganchados y al final entrar en un bucle que te desinforma más que te ayuda. Eso es lo que yo creo. Y en la inversión en tecnología, que También. acaba convirtiéndose en tecnolojuria. También. Adelante, Sí. adelante, David. Bueno, yo creo que todos conocemos los riesgos de la tecnología. Tecnología es todo aquello, ¿no? Yo creo, todo aquel artilugio o innovación, con lo cual eso pues lleva desde todo lo que tenemos en nuestra casa a todo prácticamente con lo que trabajamos, lo que llevamos a los bolsillos o con las herramientas con las que trabajamos. Tecnología hoy ya casi es todo, y yo quiero también hacer una mención a la tecnología digital o a la tecnología que está conectada a Internet, que ya es prácticamente también casi toda la que utilizamos, porque todo aquello que esté conectado a la red, todo es hackeable. Entonces también yo creo que una palabra que si hablamos de riesgos de la tecnología es la ciberseguridad. Debemos tener claro que todo lo que tengamos conectado a una red es potencialmente hackeable y potencialmente otras personas pueden acceder a ello con menos conocimiento, con más o menos medios, ¿no? Con lo cual yo creo que en el ámbito civil en el que estamos, de gestión de las emergencias, también cada vez debemos tener más presente esto, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, servicios de información y por supuesto las Fuerzas Armadas ya son conscientes de ello, pero quizás también en España estamos un poco a la cola cuando tenemos grandes profesionales de la ciberseguridad y sin embargo no los estamos sabiendo implementar, y estos profesionales trabajan con otros países, y no hablo en el ámbito de la defensa solamente,
para que esa tecnología realmente sea segura, pero para mí, para mis intervinientes y para la sociedad a la que aplico esa tecnología, ¿no? Luego también está pues, el debate de la protección de datos, que es un debate que a todo el mundo pues, le crea cierta inseguridad, aunque, como bien ha apuntado José Antonio, no saben muy bien si las aplicaciones que nos descargamos tienen esos datos que luego nos van a robar, que no se sabe muy bien a dónde va. Bueno, pues, falta concienciación. Se habla mucho de una ley de protección de datos que quizás no es a nivel usuario muy... no protege mucho al usuario como tal. Entonces yo creo que también hay que hablar más sobre protección de datos. ¿Para qué nos van a inocular una vacuna con un chip cuando toda la información que pueden querer va en el teléfono móvil? Que eso es una pregunta que yo creo que no se sabe, ¿no? Y entonces, también el tema de la protección de datos es un tema importante siempre que hablamos de tecnología. Y por último, ya más del ámbito de la información, sí que me gustaría hablar de esa intencionalidad, ¿no? ¿Qué lleva a una persona a compartir una información falsa a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales? Bueno, pues lo primero es el hacer daño a un contrario, ¿no? Si tú estás dando una información porque eres una institución pública, siempre vas a tener enfrente a quien quiere debilitarte, a quien quiere desmigajar tu reputación. Pero luego también, y la gran mayoría de la gente lo hace porque cree que está compartiendo información que puede ser de utilidad a otros, ¿no? Y muchas veces cuando nosotros hablamos con usuarios que han compartido bulos, lo que te dicen es, bueno, es que si es mentira, pues no pasa nada. Pero ¿y si es verdad? No, pero es que, oiga, si usted está jugando con la vida de las personas con información que es falsa, usted lo que está haciendo es generar una inseguridad, generar una alarma social, y todo esto lo estamos haciendo a través de la tecnología, porque la tecnología nos ha puesto un tablero en el que ya no existe el offline y lo online, ya está todo junto, ya no podemos hablar de emergencia virtual y emergencia física, no podemos hablar ya de trabajo y teletrabajo, casi es prácticamente lo mismo, y lo hemos visto durante la pandemia, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo tan vulnerable, con tanta hiperconectividad que, como diría Luis Serrano, que es periodista del 112, ¿no? Es un mundo hiperconectado, pero también hipervulnerable. Entonces, la tecnología, como decíamos, nos da muchas oportunidades, pero también una serie de riesgos, como los que estamos hablando, que nos tenemos que poner mucho las pilas, y algunos más que afectan más a la sociedad, como es la información o la desinformación, las fake news, y tenemos que seguir trabajando, porque yo creo que la clave, y vuelvo a repetirlo, está en la sensibilización y en la formación a nivel ciudadano. Desde luego que sí, desde luego que sí. Yo he hablado en muchas ocasiones de la transformación digital de la delincuencia y evidentemente, pues lo mismo que el mundo hay que transformarlo, nos tenemos que transformar digitalmente porque tenemos nuevas herramientas, también los cacos y la gente que se dedica al crimen también se va poniendo al día y utiliza esos medios contra nosotros. Y después está el factor de la ignorancia. La ignorancia, como decía mi madre, es muy atrevida. Entonces, si hay personas que se creen que la Tierra es plana, ¿qué te voy a contar yo? O que le inoculan una vacuna, ¿qué te voy a contar yo? Mira, yo les recomiendo a todos los que creen que la Tierra es plana que se suscriban al canal de SpaceX o al canal de la NASA o al de Blue Origin, que hay lanzamientos todas las semanas de cohetes, que llevan cámaras normales y corrientes, donde se ve claramente que la Tierra es una esfera, coño, y hay que dejarse de rollos. Pero aún así, cuesta, porque tú le dices, no, mira, radar COVID es fenomenal, porque no se sabe tal, no se lo creen, porque no hay cultura tecnológica. Todos estamos en la cultura de la conspiración, la gente es conspiranoica, y personajes famosos, que no voy a nombrar, que dicen que te van a inocular, que el 5G o que las antenas de telefonía dan cáncer, pues la gente va y se lo creen, ¿entiendes? Porque no saben ni lo que es la radiofrecuencia, no saben la potencia que utiliza una estación de radio de esas, que es mínima, porque si no estaríamos muertos. Toda la gente que viviera en el entorno a una estación de radio de onda corta que trabaja con kilovatios de potencia o una FM que trabajan con entre 10 y 15.000 vatios de potencia, estarían muertos aquí en el Monte de la Zapateira, que tengo yo aquí, que hay varias estaciones, estaría todo el mundo muerto de cáncer. Y no es así. Entonces, bueno, en fin. Bueno, para terminar, la última, y vamos un poco a alguna pregunta que tenemos del chat, es qué valoración rápida podéis hacer, ¿no? del futuro. El futuro, como todos sabéis, no existe, pero sí existe un espacio que va a venir y que ya veremos cómo es, ¿no? Pero no es predicción, sino
¿cómo veis la influencia de la inteligencia artificial, del Big Data, del IoT, del blockchain, de todas estas tecnologías emergentes que no sé si ya os afectan a vuestros departamentos, pero que evidentemente van a cambiar muchísimo también el trabajo sobre seguridad y emergencias, ¿no? ¿Cómo lo veis? Así rápidamente, o si simplemente pues que todavía en vuestros departamentos no está contemplado y eso. Antonio, empieza tú. Sí, yo creo que ya lo hemos dicho, ¿no? Que como en todo en la vida, al final acaba incidiendo directamente el uso de esta tecnología. No, desde el punto de vista mío personal, yo creo que nuestro trabajo no se puede basar en esta tecnología, pero obviamente nos facilita y nos va a facilitar en el futuro mucho nuestro trabajo. Pero indudablemente, y creo que lo dijo antes David, yo creo que, y sobre todo hablando de emergencias y voluntariado, todo se tiene que basar en las personas. Al final, el voluntario o la persona es la que finalmente va a acabar siempre estando ahí y siendo un apoyo, no solamente desde el punto de vista de la labor, sino también del apoyo social, psicológico, de muchísimos factores que entran ahí y que nunca la tecnología nunca va a poder sustituirla, ¿no? Mi opinión es que no podemos basarlo en eso, pero obviamente sí nos va a facilitar mucho. Alberto. Pues nada, todas estas nuevas desarrollos que tú apuntas, Internet de las cosas, inteligencia artificial, Big Data, yo creo que van a ser claves en el futuro, yo creo que están siendo y creo que tenemos que cogerlas desde el principio y utilizarlas para nuestros fines, que son la protección civil y las emergencias. Y tenemos que estar receptivos a integrarlas en nuestro trabajo diario lo más pronto posible. Y hay que, como un poco estáis apuntando, hay que olvidarse de perjuicios y olvidarse de apriorismos e intentarlas adaptar lo antes posible. Cristina. Vale, bueno, yo soy súper fan del Big Data, quizá por mi ámbito de trabajo sanitario, pero desde la protección civil, tener algo que nos haga predicciones de lo que va a pasar y de lo futurible, vamos, soy súper fan. Soy muy analógica y David me conoce. Yo voy además con lápiz y goma de borrar. Pero creo que como bien dice Alberto, tenemos ya que ponernos las pilas y empezar a adaptar nuestros sistemas para tener mecanismos de todo tipo y sobre todo, como te digo, o sea, como os digo, predecir qué va a pasar. Nosotros Filomena nos pilló también desprevenidos. Teníamos algo de material de montaña, teníamos algo de material de limpieza, pero tuvimos que comprar picos, palas, una pala para varios coches porque no teníamos quitanieves en Madrid. Las que teníamos en la ciudad de Madrid eran suficientes, las que tenía limpieza. Y hemos visto que para que SAMUR Protección Civil sea un servicio independiente operativo, 3 palas de nieve en coches pequeñitos ligeros nos van a salvar la vida y nos van a salvar momentos. Si podemos tener un sistema de predicciones que nos diga cuándo vamos a necesitar este material, pues es que nos está adelantando y nos está facilitando. Ya no os digo nada a nivel sanitario, cómo nos ha cambiado la vida la pandemia, que no podemos ir al médico. O sea, que quizá por un dato de salud acumulado nos puedan prever de un tumor. Es que, vamos, súper fan de Big Data, súper fan de que nos pongamos las pilas en esto. Y para la protección civil, urgente, que yo creo que hay poco pensado de este tipo. Pues nada, con el resto de compañeros, por supuesto, que yo creo que en los próximos años vamos a vivir una gran revolución tecnológica, y no la estamos viviendo ya, que yo creo que sí, pero que en los próximos años van a cambiar muchas cosas, que ojalá esos cambios que seguramente se implementen en empresas punteras también lleguen al ámbito de la protección civil, porque será bueno para todos. Y desde luego que habrá que especializarse y habrá que seguirse formando. Esto de la formación continua ya no es formación continua, ahora es formación permanente, casi diaria, porque la tecnología así lo exige
y el mundo en el que vivimos también, ¿no? Entonces, el Big Data, el gran reto es, sí tenemos los datos, pero cómo extraemos la información que queremos de esos datos, con lo cual también habrá que hacerse las preguntas adecuadas para llegar a esos objetivos, que es el gran reto del Big Data, ¿no? Por eso también no solamente trabajan matemáticos o informáticos, sino también incluso filósofos en las empresas de Big Data, porque lo importante es saber a dónde queremos llegar con los datos que tenemos. Que parece que siempre que se habla de tecnología se habla de perfiles técnicos, que son necesarios, pero que no nos olvidemos de otros perfiles que también son importantes. La inteligencia artificial pues, nos va a permitir avanzar mucho más rápido en muchos campos y que podamos dejar quizás algunos aspectos que ahora somos muy dependientes de la tecnología para que queden automatizados, por ejemplo, en nuestro ámbito, esa detección rápida de bulos o esa desinformación, pero al final quien tendrá que verificar que eso es verdad o no será una persona hoy por hoy. Quizás dentro de 5, de 10 o de 15 años, incluso tengamos una inteligencia artificial que sea capaz de detectar si una noticia es falsa o no. Pero hoy por hoy esa verificación, igual que quien escribe esa noticia falsa, pues tiene que ser una persona. Ya sabemos que hay inteligencia artificial capaz de escribir artículos periodísticos sobre temas concretos, ¿no? Entonces, bueno, pues la velocidad a la que la tecnología está avanzando es vertiginosa y no sé si nos dará tiempo a ponernos las pilas lo suficientemente rápido para contrarrestar los riesgos que puede tener la propia tecnología. Seguro que al final el ser humano triunfa, porque si no ya estaríamos extintos. Imagínate cuando se inventó las bombas nucleares, hubiese habido un holocausto nuclear, pues ya no estaríamos aquí ahora, ¿no? Sin embargo, al final el sentido común, aparte de los miedos y aparte de las guerras, es lo que nos ha traído aquí de momento. No se sabe si mañana habrá la gran catástrofe, como ya hubo en otras ocasiones aquí en la Tierra, y acabará con todo, pero la vida continuará. Bueno, tengo muchísimas preguntas aquí y vamos a cada pregunta vais a contestar uno, os la vais a coger el que creáis que está más, yo qué sé, que lo tiene más a flor de piel. ¿Qué opinan los expertos de la necesaria colaboración entre la empresa privada y la acción del voluntariado? Me refiero a la necesidad de establecer sistemas legales que permitan la acción voluntaria, facilitando licencias remunerables en las empresas privadas, tal como existe en las públicas. Es una pregunta curiosa. Yo creo que Antonio ¿Quién la contesta? la podría contestar, que él está más en conexión con muchas empresas. Fijaros, ocurre en muchísimos países donde yo me suelo mover que el voluntariado está tan institucionalizado dentro de lo privado que existe la posibilidad de que cuando hay una emergencia, bueno, existe la posibilidad, no. Cuando hay una emergencia, hay gente voluntaria que está en su puesto de trabajo y automáticamente puede abandonarlo para asistir a esa emergencia, ¿no? No solamente desde el punto de vista de la acción del voluntariado, sino también del apoyo que necesitan las organizaciones para el desarrollo de su trabajo y de su labor diaria. Obviamente es fundamental que cada día se tenga más conciencia de todo eso y lo que se habla muchas veces de la responsabilidad social corporativa, una serie de cosas donde las empresas deberían de involucrarse a todos los niveles, no solamente a nivel económico, sino a nivel de eso, de participación de su personal en acciones voluntarias, una serie de cosas que aquí en España yo creo que, y siempre lo digo, en los países que están en desarrollo hay muchas cosas que nos llevan años de ventaja, ¿no? Y quizás sea también una asignatura pendiente que tenemos como sociedad el hecho de que la empresa privada se involucre mucho más en la acción diaria de determinadas organizaciones. No sé si responde eso a la pregunta. Sí, claro que sí. Siguiente pregunta. ¿Qué tecnologías o medios tecnológicos hay o deberían de habilitarse para facilitar la necesaria colaboración de los voluntarios con las fuerzas de emergencia? ¿Qué echáis de menos para la coordinación? Venga, la carta a los Reyes Magos. Bueno, yo creo que, claro, ahora mismo se está utilizando
medios públicos, quizás tendría que haber medios como, se me ocurre algo como redes sociales, pero de forma, o sea, más adaptadas a las emergencias y con accesos restringidos y de alguna forma, bueno, ahora mismo se está tirando de las redes sociales públicas, de WhatsApp, de Facebook o de cualquier tipo de red social. Y quizás eso tendría que estar algo más adaptado y customizado a las necesidades de un servicio público como es la protección civil. Bueno, ahí habría dos. Es decir, ¿cómo conecta la administración con el ciudadano en caso de emergencia? Es bastante sencillo, entre comillas, porque hay los sistemas de envío masivo de mensajes, los SMS masivos, que sí es muy útil. Como bien decía antes David, todo el mundo lleva un teléfono móvil en el bolsillo, con lo cual, pues incluso a veces lo llevamos hasta en el reloj, en la puñeta. Entonces, pues es fácil recibir un SMS de alerta de emergencias, ¿no? Que aparte, que no sea un bulo, claro, porque si no se montaría la gorda, ¿no? Ante la actualización rápida de los procedimientos, ¿qué canales de comunicación han usado para ser rápido y asegurando que llegue la información al voluntario? ¿Y cómo se comunican las instituciones con los voluntarios? ¿Qué canales rápidos? Tanto telemáticos como de voz, me imagino. ¿Qué pregunta? Sí, bueno, nosotros hemos utilizado, he contestado yo, perdonadme. Nosotros hemos utilizado el correo electrónico y el SMS, la mensajería a través de la mensajería web. Y luego tenemos una plataforma virtual donde los voluntarios, a través de web, donde los voluntarios dan su disponibilidad y también tienen un pequeño módulo de mensajería y lo hemos utilizado también. Pero la actualización de procedimientos que se hace, como os he contado, al COVID semanal, tanto la información como la actualización se hace por correo electrónico porque es más completa. Sí que es verdad que convocatorias, etcétera, sí que se hacen por SMS también. ¿Cuántas comunidades autónomas tienen herramientas digitales, apps o web para comunicar o activar recursos en caso de emergencia? Y para la población en general, yo me atrevería a decir que todas, pero David, échanos una mano. Yo creo que por nuestra experiencia todas tienen ese tipo de herramientas, pero no hay una unificación, ¿no? Que quizás es lo que se echa de menos. Eso es un problema. En España el gran problema para muchas cosas son los reinos de taifas que tenemos. De hecho, los equipos BOST estamos, siendo coalición internacional, estamos en muchos países, pero en España tenemos la particularidad de que estamos en cada comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma tiene su equipo BOST porque no podemos funcionar de otra forma, porque nosotros trabajamos directamente con los servicios de emergencia de los municipios, pero sobre todo a nivel quien tiene la competencia, que es la comunidad autónoma, con lo cual no era operativo, aunque existe un equipo BOST a nivel nacional, que no puede ser de otra forma, para coordinar nuestra labor y a la que todos pues, nos sumamos, pero tenemos que funcionar así. Entonces, esto también es un poco muestra de que en la Comunidad de Madrid existen una serie de herramientas tecnológicas, en este caso dependen del 112, ¿no? Pero que te vas a otras comunidades autónomas y si aquí hay una app que se llama My 112, no existen otras comunidades autónomas que se llaman de otra forma o que tienen otras herramientas para comunicarse. Yo creo que todas ya están, porque tenemos en ese sentido unas instituciones en emergencias que son vanguardistas en muchos casos en cuanto al uso de telecomunicaciones, pero no hay una uniformidad y yo creo que eso sería importante, ¿no? Porque yo como ciudadano de Madrid no puedo ser diferente a un ciudadano de Valencia, a un ciudadano de Barcelona o un ciudadano de Sevilla. Hay un derecho fundamental que es el derecho de igualdad y que tendríamos que estar todos sujetos a ellos, no dependiendo de nuestra situación geográfica. Y eso en la tecnología una cosa buena que tiene es que puedes unificar, ¿no? Pero claro, hay que tener las ganas y sobre todo que te dejen hacerlo. Bien, pero eso es inevitable, es el país que nos hemos dado, la organización de país que nos hemos dado y ahora pues difícil solución tiene. Hay mucho que coordinar. Tú fíjate, la protección civil, la hay estatal, municipal, regional o autonómica, incluso la hay provincial. Es decir,
Una pregunta para José Alberte. ¿El sistema de comunicaciones que ha comentado que integra a agrupaciones y demás servicios, en qué tecnología o estándar está basado? Pregunta está basado en tecnología digital Tetra y actualmente el operador del sistema es Retegal, que es la agencia gallega de comunicaciones, es donde también hace las labores de transmisión de la televisión de Galicia. Y existe, bueno, ahora mismo no tengo las cifras en la cabeza, pero bueno, los repetidores en las antenas de Retegal pues se han colocado repetidores del sistema Resgal, de Tetrapol, y ahora mismo pues puede haber del orden de, esto quizás me equivoque, no lo sé, pero 10.000 equipos en toda Galicia funcionando en esa red. 10.000 equipos. ¿Y la cobertura del territorio es satisfactoria? La cobertura del territorio es satisfactoria. Mi background es más de incendios forestales y trabajamos mucho trabajamos en zonas rurales, en zonas aisladas, en el monte. Claro. Y ahí hay muy pocos incendios en los que no tengamos cobertura Tetra ahora mismo. Y bueno, es una red que está dando un rendimiento satisfactorio. Siguiente pregunta, ya quedan dos más. ¿Por qué creéis que no está funcionando la app Radar COVID? ¿No sería útil este tipo de aplicaciones ciudadanas en materia de seguridad, en este caso sanitaria? Bueno, si me permitís, como ya lo hemos comentado, es reincidir sobre lo que hemos dicho, ¿no? Está bien la tecnología, pero si no se entiende cómo se debe hacer llegar al ciudadano es complicado. ¿Por qué falla Radar COVID? Desde mi punto de vista, pues es porque no se ha hecho saber la suficiente información a la ciudadanía. Sí que hemos visto noticias, porque para eso también están los medios de comunicación, para poner en duda si ciertas características de la aplicación podían vulnerar ciertos derechos como la protección de datos, que ya se ha visto que no es así y que rápidamente, si uno se interesa, ver que no es así, ¿no? Pero quizás ha faltado también la información real de cómo es no se ha sabido llegar al ciudadano y crear esa conciencia. Yo creo que los que estamos, yo por lo menos la tengo, la llevo, la utilizo, la mantengo activa, pero claro, es que si nos basamos en lo que hacemos los que nos dedicamos a las emergencias, pues no somos una parte representativa de la sociedad. Entonces yo creo que lo que ha faltado, lo que ha fallado es esa sensibilización, no de solamente esta aplicación, que sí que es verdad que se ha movido mucho en redes sociales, pero es que en España la mayor parte de la gente no está en redes sociales todavía o no de una forma activa. Es decir, la gente se sigue informando por los medios de comunicación tradicionales hoy por hoy, cada vez más por las redes sociales, pero si queremos que la gente utilice esas aplicaciones, y luego yo creo que en España somos, permitidme la expresión, un país de viejos, y eso ahí están los datos demográficos, cada vez más, y entonces, claro, pensamos en una aplicación de móvil pensando que todo el mundo tiene las mismas destrezas para utilizar un teléfono móvil. No es así. Existe esa brecha digital que decía José Antonio, y quizás no estamos teniendo en cuenta que la forma de llegar al ciudadano no es la mejor. Hablamos de campañas en redes sociales que funcionan bien, pero que luego en el resto de la sociedad no son efectivas, ¿no? Como, ¿qué es el COVID? Hay gente que hoy, un año después, no sabe responder qué es el COVID-19. Quizás habría que plantearse qué planes de comunicación estamos manejando también los servicios de emergencia, ¿no? No todo está en las redes sociales y no debemos olvidar que los medios de comunicación también en esto son unos aliados, ¿no? Yo parto de la base de que hoy en día vivimos en una sociedad que el que quiere saber tiene manera de saber, pero gratis y en 5 segundos. Es decir, también hay un cierto grado de despreocupación por un experto de la sociedad. Y no hablo solamente de la gente mayor. Yo veo, el otro día vi unas encuestas, a la gente joven le hacían unas preguntas. No saben, por ejemplo, quién fue Adolfo Suárez. Ayer con el 23F le preguntaban a chicos de 15, 14, 12 qué era el 23F, qué pasó, y pues no tenían ni idea quién era Tejero, tampoco lo sabían. Es decir, no creo. Yo tengo el radar COVID aquí desde el primer día, incluso anda cuando estaba en versión beta, y jamás he recibido un evento donde hubiese estado próximo a nadie con COVID. En plena, pues no sé, he estado en Madrid, he estado aquí, en sitios públicos, en eventos públicos.
Eventos públicos guardando hace poco, y ahora tengo que volver el día 9 a un desayuno donde, con todas las distancias y tal. Y no me ha marcado nunca un evento, una persona que ha estado cerca de un... Entonces, bueno, en fin, que no es un problema de la aplicación, es un problema de nosotros, de las personas. Y la última pregunta que dice, Tetra es un sistema con más de 20 años, un estándar con más de 20 años. Creo que tiene muchos más, porque es del 86, debe tener como unos 30 y tantos años. ¿No sería el momento de cambiar a otro estándar? Pregunta una persona que debe estar versada en estos temas. Se lo pregunto a la Xunta, por ejemplo, que lo utilizáis, o Sí. se lo pregunto al SAM. Desconozco, o sea, yo tengo mis conocimientos en tecnología de comunicaciones son de usuario, no son de... Sí, sí, sí. Y entonces, pues probablemente, claro, es una tecnología antigua y debe ser actualizada, pero bueno, no puedo aportar más información si ahora mismo los servicios que está dando son razonables, o sea, son para lo que se ha pensado. Quizás, claro, nuevas tecnologías pues aportarían nuevas soluciones y mejores rendimientos para Sí. el mundo de las emergencias, pero lo desconozco. ¿Tú, Cristina, algún plan para cambio de sistema? ¿Sabes algo? Pues bueno, sé por la formación, por un curso que estuvimos en la Escuela Nacional de Protección Civil y se habló mucho de la nueva tecnología en comunicaciones y una presentación que hubo aquí en el ayuntamiento de varias empresas que ofrecían sus servicios con otra tecnología, pero yo creo que no nos podemos arriesgar sin estar seguros que lo que tenemos va a dejar de funcionar, porque es importante para nosotros. Entonces, ahora mismo en el Ayuntamiento de Madrid se apuesta y se ha apostado por Tetra, se intentó y yo creo que eso a lo mejor la Xunta les ha pasado igual, que todo el mundo fuera Tetrapol. Lo que pasa que el coste de las instalaciones y todo, pues no, yo creo que no es rentable, no lo sé. Creo que sí que se está ya acercando a otra nueva tecnología, pero evidentemente tiene que hacer una inversión muy grande la administración en instalaciones para que nos pongamos todos a la cola, ¿eh? Sí que hay infraestructuras muy interesantes, pero vamos a esperar un poco. Yo creo que nadie ha dado la seguridad que nos da Tetra ni Tetrapol para poder cambiar. Si no hubiéramos cambiado, seguro. Bueno, hay que distinguir dos cuestiones, Tetra y Tetrapol. Tetrapol es una tecnología todavía más antigua que Tetra, aunque la han evolucionado, que ahora es propiedad de Airbus. Y es una tecnología propietario, es decir, no es un estándar. La administración no debería utilizar, no debería, es mi opinión, protocolos que no sean estándar. Eso número uno. Número dos, el Tetra está básicamente obsoleto por una razón. Es un sistema muy caro, los transceptores son carísimos y la infraestructura, y tanto la infraestructura como el mantenimiento de la infraestructura es carísima. Por otro lado, no permite involucrar el mundo multimedia. Es decir, tú no puedes enviar fotos a través de Tetra, no puedes enviar grabaciones de voz, no puedes enviar archivos multimedia porque no admite el ancho de banda de Tetra, que está hecho solamente para voz, ¿no? Entonces, yo aquí sí que puedo hablar y os digo que probablemente el futuro, lo mismo que antes os dije, os hablé de los sistemas públicos, que no se podían utilizar sistemas públicos para cubrir situaciones de emergencia, ahora sí que se va a poder, porque el 5G es el futuro de las comunicaciones, por muchísimas razones, que no viene al caso ahora hablar, pero bueno, por latencia, por capacidad, por número de usuarios por kilómetro cuadrado, por 1000 cuestiones, es la tecnología de futuro y por la que está apostando todo el mundo. Entonces, a partir de la incorporación de Tetra, que ya está disponible, yo tengo, aquí en La Coruña tenemos 5G y ya lo utilizo, le han obligado a los operadores en la concesión a reservar un porcentaje del espectro únicamente para emergencias. Es decir, que quiere decir que el uso público solo podrá asumirse hasta un 80% aproximadamente del sistema. Ese 20% siempre estará reservado a sistemas públicos, ¿no? A fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, protecciones civiles, etcétera. Con lo cual, eso ya se ha salvado. Y el 5G lo que va a traer en sí es que vamos a utilizar todas las mismas infraestructuras que ya están en los montes, de todos los operadores, porque en caso de emergencias tú vas a disponer
de las infraestructuras de todos los operadores, no de uno solo, con lo cual se puede caer uno pero funcionará otro, y tendrás todas las virtudes que tiene el 5G para uso de emergencias. Y eso, digamos, que yo tengo la esperanza de que sea la democratización definitiva, de que todas las personas puedan acceder a un sistema, lógicamente por un criterio de permisos que se establecerá y será un plan nacional de todas las administraciones, y en caso de emergencias, pues estas comunicaciones que se denominan de los mosqueteros, ¿no? De uno para todos y todos para uno, rápidamente, pues imagínate que el presidente de gobierno quiere hacer un mensaje a toda la población por el inminente ocurrente que va a acaecer y tal, y resulta que lo puede hacer inmediatamente con un terminal 5G y con sus permisos, ¿no? Lo mismo el presidente de la Junta, el presidente de la Generalitat de Cataluña o de lo que sea, ¿no? Entonces, yo sí que creo, es mi opinión, que ahora me pondrán a parir por ahí, sobre todo la gente que tiene intereses en sistemas Tetra, y siempre hay, empezarán a decir, pero bueno, os garantizo que con un terminal 5G y con un sistema push to talk, es decir, sabéis que en emergencias que os voy a contar, que las comunicaciones telefónicas no son útiles, porque no son demasiado útiles, porque si todo el mundo puede hablar al mismo tiempo, eso es una complicación. Ahora, las comunicaciones push to talk son aquellas que solo funcionan cuando pulsas, y si no estás habilitado para pulsar, aunque pulses no va a pasar nada, con lo cual el mensaje siempre llega. Y después esa comunicación maravillosa del equipo, ¿no? A todas las unidades, eso que sale en las películas, a todas las unidades, no sé qué, todos a no sé dónde, y es eso, en décimas de segundo, ese mensaje está ahí, ¿no? Independientemente que después tengas llamadas individuales, llamadas de grupos, subgrupos, etcétera, ¿no? Y eso a las protecciones civiles, a todos vosotros, os va a ayudar muchísimo. Bueno, la última pregunta. Ya haríamos otro programa sobre esto, sobre comunicaciones, para que me abrasen todos después. En una situación, fijaos, esta es muy concreta y ya para terminar. En una situación por adverso costero, se repiten las recomendaciones siempre, pero siempre tenemos alguna emergencia por no hacer caso. Es decir, por favor, no se acerquen a la línea de costa. Es muy peligroso. La pregunta es, ¿está llegando la información a la población de una manera correcta? ¿Los medios de comunicación deberían dar más información de autoprotección y no tanto bombo informativo al hecho de que llueve, hace viento, nieve, etcétera? Disculpadme, bueno, Alberto yo creo que lo va a responder muchísimo mejor. Yo es que me tengo que marchar, que se me ha hecho un poco tarde y por obligaciones profesionales tengo que despedirme. Os agradezco muchísimo la invitación y bueno, escucharé la respuesta a esta interesante pregunta sobre qué deberían hacer los medios de comunicación. Y os dejo a los profesionales. Sí, además te va a gustar. Pues lo puedes responder en el chat. Después pones tu opinión y lo leeremos todos con gustosos. Perfecto. Bueno, a ver, Alberto, que te han apuntado. Y muchas gracias, David. Un abrazo. Un saludo a todos. Gracias. Adiós. Bueno, pues desgraciadamente la respuesta ya la habéis apuntado todos. O sea, los medios de comunicación pues no están haciendo en este caso no están poniendo el dedo en la llaga y están difundiendo información que no es relevante para cuestiones de protección civil. Y esto es un problema y de momento no tiene fácil solución. Pues vaya, nos dejas tremendos, porque yo no sé si sería muy difícil formar a los periodistas o a las personas que están en los medios con unos protocolos. Es decir, vamos a ver, el Ministerio del Interior pasa la siguiente nota, tal. Esto es un problema de protección civil. Esto es el protocolo. No sé, no sería muy difícil, digo yo. ¿Tú qué opinas, Antonio? Os lo he dicho antes, no es difícil, pero no son cosas que se hagan fácil. Y puedo hablar, y lo resumo por mi experiencia. Ahora mismo aquí en Huelva estamos tratando de un plan de sensibilización del riesgo de tsunami. Un papel fundamental lo va a formar los medios de comunicación, y estamos diseñando todos los procedimientos para que estos medios de comunicación hagan llegar a la población toda la información, que es al final lo único que se quiere, que a la población le llegue esa información. Yo soy como tú, pienso que soy mucho más práctico. Yo creo que no es tan difícil el desarrollar 4 nociones básicas y hacer que le llegue a todo el mundo. Pero al final siempre son cuestiones que se tienen que sentar, gente que coordine y todo que se haga previamente. Y al final los medios de comunicación son una herramienta muy útil, pero también juegan su baza, juegan su papel y no siempre ayudan. O sea que no es tan difícil, soy como tú, pienso
otros es mucho más práctico, pero es un hecho que la dificultad está ahí y que al final es lo que cuesta, ¿no?, llegar a la población. Claro que sí. Cristina, ¿tú qué opinas? Yo opino igual que Alberto, igual que Antonio, totalmente lo comparto y bueno, yo creo que aquí, igual que los medios de comunicación, tendrían que ser una herramienta útil para todos, como ha sido, y yo es verdad que soy muy fan de la radio, la radio para todos, tienen que adaptarse a decir la verdad y a ser fiables. También tenemos que pensar que la ciudadanía no siempre hace caso de las recomendaciones, ¿eh? Son muy rebeldes. Porque Madrid Filomena todo el mundo tardó poquísimo en sacar los esquíes y salir a la calle a esquiar cuando no se podía circular, o sacar el coche del garaje y dejó los coches en medio. O una cosa que nos pasó, y por contando una anécdota simpática dentro de lo grave que fue, que hicieron muñecos de nieve en medio de las calles, con lo cual no podíamos pasar los servicios de emergencia. Es una anécdota que daba muy bonito ver en la Puerta de Alcalá un pedazo de muñeco de nieve, pero claro, no podían pasar ni siquiera los servicios de emergencia. Entonces, bueno, hay que tomar responsabilidad a todos los ámbitos, desde ciudadano, el periodista que tiene que pensar en ciudadano, en protección civil y en informador. Y yo creo que es muy importante, y qué pena que se haya ido David, que los profesionales de la información estén formados en protección civil. Es que es importantísimo que ellos sepan que cómo responder ante una emergencia y cómo tienen que informar para las emergencias. Es importantísimo. Y luego, sobre todo, quitémonos el uniforme y disfracémonos de humanos, como digo yo, disfracémonos de ciudadanos y portémonos bien cuando nos toca ser responsables y hacer las cosas como se tienen que hacer. Que nos cuesta mucho, somos muy rebeldes. Y buena gente. Bueno, hay más preguntas aquí, pero yo lo siento, pero no nos hemos... fíjate que este es un formato de 1 hora más 15 minutos de preguntas y ya llevamos 1 hora y 3/4. Entonces, hay una pregunta muy importante, pero yo prefiero que la contestéis vosotros en el chat, si sois tan amables. Perfecto. Sería fenomenal, que pregunta sobre la formación en voluntariado, si es necesaria y suficiente. Y otras cosas muy importantes, que Marco Climent, Josep Lluís Poy, también pregunta sobre la ciudadanía. Es decir, que por favor ayudadnos y contestemos esas preguntas. Yo puedo dar mi opinión, pero bueno, vale lo que vale. La vuestra vale muchísimo más. Bueno, y ya para finalizar, pues nada, no voy a hacer ningún resumen de lo que habéis dicho. Ha estado todo fenomenal y prácticamente si hiciera un resumen llevaría otros 15 minutos más. Con lo cual, que cada uno haga su resumen. Agradeceros muchísimo a vosotros a estar aquí, que hayáis dedicado este tiempo. Yo creo que es un servicio importante a la población. Ahora le daremos, al margen de la gente que lo haya visto en directo, nos sigue mucha gente desde otras partes del territorio mundial, pues bomberos, protecciones civiles de Colombia, de Puerto Rico, de Costa Rica, de Venezuela, y lo van a ver todos, pero claro, a estas horas no van a ver nada porque son las 4 o 5 de la mañana y no es una hora adecuada, ¿no? Reitero mis agradecimientos a todos vosotros, a toda la gente que está ahí y que nos siguen, y que no os olvidéis también de dar el clic a si os gustó y que suscribáis al canal porque hay más contenidos interesantes. Agradecer al Club de Empresarios Ejecutivos de Galicia el patrocinio, a Radio Spectrum Networks y a vosotros. Y os emplazo a la próxima MRV, Mesa Redonda Virtual, que ya toco otro tema completamente distinto. Es un tema empresarial que es sobre el sector Horeca, sobre el sector tan destrozado ahora por la pandemia, que hay mucha gente que está padeciéndolo. Y si queréis más información, en ferreiradapia.com. Y que nada, muchísimas gracias a todos y un fuerte abrazo. Y gracias por estar aquí. Gracias, un placer, un saludo. Gracias y por invitarnos a este foro tan útil. Gracias. Gracias y pues sobre todo gracias en nombre de todos los voluntarios de Protección Civil Madrid por darles voz y cabida y nada, encantados de participar. Gracias a todos vosotros y encantada de conoceros. Igualmente, un saludo. Muchas gracias, Cristina. Un saludo a todo el SAMUR, Antonio y Alberto. Muchas gracias a todos, ¿vale? A los bomberos y a la Xunta. Gracias. Un abrazo. Un saludo. Chao. Hasta luego. Chao. Chao.